Hola, buenos días a todos. Ay, me agarraron con los lentes de leer. Buenos días a todos, muy bienvenidos a este programa donde vamos a hablar sobre cómo viven los niños sus duelos y cómo podemos ayudarlos quizá a, a procesar mejor el dolor, a entender un poco la muerte y sobre todo en este momento que se están viendo tantas muertes y pues de gente joven de alguna manera, o los abuelitos, o los papás, o los tíos, o los primos, ¿verdad? Y de repente no sabemos cómo manejarlo o qué poderles decir. Yo le agradezco a René que me escribió y sugirió este programa y con muchísimo gusto comparto con ustedes algo de lo que conozco yo al respecto. Y si al final quedan dudas, pues con mucho gusto, ahí está la página de Facebook para que me escriban y poder estar en contacto con ustedes, ¿ok? Pues muy bienvenidos. Eh, la idea principal para ayudar a que un niño viva el duelo es que yo viva mi duelo y lo viva de la manera más sana posible. Y más sana me refiero a permitiéndome expresar mis emociones y mis sentimientos, eh, pudiendo llorar si necesito llorar, sin tenerme que esconder, porque a veces prefiero esconderme por los rincones, ¿verdad? Para que nadie me vea llorar y no se preocupen por mí. Pero los niños de todo se dan cuenta. Entonces, mi mamá está llorando y está escondida, ¿será malo? Y es mejor llorar con ellos y decirle, estoy triste, extraño a esta persona que murió, sin tener el miedo a decir la palabra murió, porque a veces se fue y ¿no? O está en el, o sea, este tipo de cosas que decimos y los niños literalmente toman esto, entonces se fue, es que se fue, entonces puede regresar, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la palabra morir, es como algo más definitivo y poco a poco lo pueden ir entendiendo. Fíjense, alejamos la muerte nosotros porque todos los seres humanos nos inquieta este tema, nos angustia, es algo a lo que no queremos enfrentarnos y hoy en día es algo a que lo que nos estamos enfrentando momento a momento. Están habiendo muertes múltiples en familias, en algunos casos solo una persona, pero en muchos casos están habiendo muertes múltiples y están siendo pérdidas muy fuertes por COVID, además de las muertes naturales que van sucediendo día a día por accidentes, por enfermedades, por edad, por etcétera, ¿no? Entonces, los niños se preguntan qué hay, qué es la muerte, y quizá conocen un poquito por caricaturas que ven o películas que han visto, etcétera, pero no conocen tanto, ¿no? Y si no obtienen respuestas claras, se van a empezar a imaginar ellos y a crear sus propias ideas, van a empezar a trabajar con su fantasía y a crearse todas estas ideas, ¿no? Algo que es muy importante cuando hay una muerte en la familia es no dejar a los niños solos con este mundo de fantasías, o sea, mejor no le digo y que solito se vaya dando cuenta y ahí lo dejo solo, al cabo que ni pregunta. Si no pregunta es que adentro se está fabricando algo. Y eso puede ser muy peligroso porque puede estar inventando cosas que no son, puede estar pensando, quizá fue por mi culpa, se murió, o por mi culpa se fue, porque esa fue la palabra que usaron conmigo. Y sé que es complicado porque no nada más me tengo que preocupar del duelo de mi hijo, sino del mío también. Yo puedo estar muy mal, viviendo un momento muy complicado y además me tengo que hacer cargo del duelo del hijo. Pero es importantísimo atenderlo. Hay varias formas de poder atender el duelo en un niño. Puede ser pedirle a algún otro miembro de la familia, a un primo, a un tío, a una tía, a alguien que con el que el niño confíe, que platiquen con él porque yo en este momento no puedo. Aunque la noticia inicial sí tiene que venir de mí, de la persona más cercana,
si yo soy su padre o su madre, yo soy quien tengo que darle la noticia, ¿ok? Si los padres son los que murieron, los abuelos o la persona más cercana es quien tiene que ser quien le dé la noticia inicial. Y ahorita vamos a ir viendo un poco, vamos a ir desarrollando este tema, ¿ok? Pero si ya hacia adelante, trabajando el duelo, el niño requiere información, aunque no la pida, requiere información. Y no puedo yo, como su familiar más cercano, ya se hace madre, padre, abuelo, hay que buscar a alguien en quien él confíe que pueda ayudarlo, o bien buscar la ayuda de un tanatólogo. Eso es algo muy, muy importante. Si a veces no sabemos cómo manejar el duelo nosotros mismos, pues el duelo para un pequeño va a ser también muy complicado, ¿ok? En diferentes edades, los niños van a vivir el duelo de diferentes formas, pero hay 4 conceptos que son muy clave, que es importante que los niños comprendan. Uno, que la muerte es universal, que todos los seres vivos mueren. Y por eso cuando la primer mascota se muere o cuando nos encontramos un pajarito muerto en el jardín o cuando la tortuguita se le murió o cuando el pececito se murió, etcétera. O sea, todo este tipo de cosas, usarlas para irles dando como una iniciación, digamos, hacia la muerte. Por supuesto, con una mascota, sobre todo si es un perro, un gato, con el que viven una gran cercanía y una convivencia muy cercana, con la muerte de su mascota cercana van a vivir un duelo fuerte. Pero muchas veces el pajarito en el jardín o el pollito que compraron en la granjita o cosas por el estilo que no son como animales con los que se convive tanto, pueden servir para estos ejemplos, ¿no? Y hacer un poco de los ritos que hacemos para que ellos vayan entendiendo lo que es la muerte. Pero es importante mostrarles cómo una plantita crece y la flor se muere, cómo un árbol crece y se le secan las hojas y se caen, o cómo las mariposas o los bichitos mueren también, y cómo hacerles entender que nosotros también morimos, ¿no? Y que cuando morimos jamás volveremos a estar vivos otra vez. Y pues cada quien dentro de sus creencias religiosas o espirituales. Y todo esto es a su debida edad y lo vamos a ir viendo. Les decía que hay 4 conceptos. Este es uno, ¿no? La muerte es universal. La segunda es que la muerte es irreversible. O sea, cuando nos morimos, los niños tardan, sobre todo los más chiquitos, tardan mucho en comprender este tema de la irreversibilidad de la muerte. Y a lo mejor lo entienden como algo temporal, como, sobre todo si usamos se fue, ¿no? Pues va a regresar. Entonces sí hay que hacer énfasis en que la muerte es irreversible. El tercer concepto es que las funciones vitales terminan completamente. Cuando nos morimos el cuerpo ya no funciona. Entonces, porque a veces hay angustia de, y se fue al cielo, ¿no? Y allá quién le va a dar de comer, o cómo se va a vestir, o dónde se va a bañar. Las funciones del cuerpo terminan, ¿no? Hay que hablar un poco del alma en todo caso, y esta parte del cuerpo se queda aquí y aquí termina. Quizá esto, como yo les digo muchas veces, la pijama que traíamos puesta, que es este cuerpo que acompaña el alma, que es lo que realmente somos, ¿no? Y que toda muerte tiene un porqué. Que siempre hay una causa física por la que la persona muere, ¿no? Porque tuvo una enfermedad, porque hubo un accidente, porque ya estaba muy viejito, muy viejito, muy viejito. O sea, ¿por qué
falleció la persona y hacérselos entender que hay un porqué, ¿ok? Hay que tener cuidado con frases como, el abuelito se quedó dormido y ya no va a despertar. Porque entonces, pues, entonces yo ya no me voy a quedar dormido, porque si me duermo ya no voy a despertar y entonces me va a empezar a dar miedo irme a dormir. Mucho cuidado con esas frases. O tu hermanita era muy buena y se fue al cielo. Entonces, uy, yo debo de ser bueno o mejor no soy bueno o cómo, porque si soy bueno me voy a ir al cielo. O sea, ellos creen que la explicación va a ser como en general, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado qué frases usamos. Recuerdo cuando murió mi suegra, hace mucho tiempo, y yo no era tanatóloga y pues no teníamos idea de cómo decirle a nuestra hijita, que tenía casi 4 años, que su abuelita, con la que convivía todos los días porque vivía enfrente de nuestra casa y pues a diario íbamos a visitarla, cómo decirle que había muerto. Lo que se me ocurrió o se nos ocurrió, no recuerdo si fue Javier o fui yo, le dijimos, mi amor, entra, estaba mi suegra en su cama, le dije, entra a despedirte de tu abuelita, se quedó dormida y se fue al cielo. Esas fueron nuestras palabras. Bueno, Ana Jimena entró, agarró la fotografía que tenía a su lado mi suegra de ella con su nieta, y salió y nos dijo, mi abuelita no se fue al cielo, está ahí acostada y no se quedó dormida, se murió. Y bueno, mi esposo y yo nos quedamos, ¿no? Gracias a Dios ella creo que tenía más comprensión de lo que era la muerte en ese momento que nosotros, pero no, esto siempre sucede. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, ¿ok? Bueno, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en el caso de un bebé, vamos a hablar de un bebé a los 2 años, ¿no? La muerte es solo una palabra, pues, ni entienden lo que es, no hay gran comprensión, a lo mejor empiezan a extrañar, se va a sentir una ausencia, ¿no? De repente, si fue la mamá, por ejemplo, pues sí, a lo mejor va a llorar el bebé o el niñito porque tiene esta ausencia, pero no entiende que fue una muerte. O sea, empieza a haber cambios, porque con cada muerte hay cambios, ¿no? Alguien más se tiene que tomar las actividades que tomaba la persona que falleció, etcétera. Si fallece la mamá, pues el papá tiene que ver quién toma el rol de la mamá de cuidar al bebé o él mismo, pero o si es la mamá, entonces tiene que ir a trabajar y alguien más tiene que cuidar al bebé, etcétera. Entonces, el bebé percibe que hay cambios en el ambiente, pero no entiende este concepto de la muerte, ¿ok? Y también hay una sensibilidad a la tristeza o al duelo que están viviendo los que están a su alrededor. Percibe ese estado de ánimo que tiene la gente, ¿no? Entonces, pues sí hay que ser como muy cuidadosos, tratar de arroparlos, quererlos, cubrirlos, acompañarlos lo más posible en ese sentido de cubrir sus primeras necesidades, tratar de que estén lo más tranquilos posibles, etcétera. Ya cuando un niño está entre los 3 y 6 años, empieza a haber un cierto concepto de la muerte, y miren que ahí es el caso de mi hija cuando murió su abuelita. Sin embargo, el concepto de la muerte se ve como algo temporal y reversible, ¿ok? Entonces, siempre uso el ejemplo del correcaminos y el coyote, ¿no? Que va el coyote y mata al correcaminos y pip, pip, y sale otra vez. Así es como de caricatura. Es como, se murió, pero ahorita viene, ¿no? Otra vez vuelve a aparecer en escena. Y creen que la persona puede seguir viva
Hay que tener mucho cuidado nuevamente con esto de decirle se fue o se quedó dormido, sí hay que ser muy cuidadoso con ese tipo de comentarios. Em, Ellos sienten, pues sí, me pueden ver, me pueden escuchar, me pueden mirar desde donde están. Es como esta parte fantástica, se fue al cielo, o aquella estrella es tu abuelito, ¿no? Y entonces desde ahí te mira y entonces hay como esta parte de una cierta conexión. No creen que la muerte sea algo universal, por ejemplo, pues se murió el abuelito, pero yo y mis papás nunca nos vamos a morir. Y entonces hay que ir poco a poco explicando esto, ¿no? Que todos morimos, pero entonces hay que tener mucho cuidado porque entonces todos morimos y entonces yo me voy a morir también y cuando ya, ¿no? Así como ya. Y lo importante es como cuando estás solo una persona que está muy, 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 muy enferma, porque pues yo me puede dar un catarro, una calenturita, se puede enfermar del estómago el niño y puede pensar, entonces me voy a morir, ¿no? Entonces tiene que ser como muy enfermo o alguien que está muy, 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 muy viejito, como extremar esta parte para tratar de alejarlos. Muchas veces, si les decimos se fue al cielo, van a decir, ¿y yo cómo me puedo ir para allá también con él? Porque hay esta añoranza de ir, porque, ¿no? O sea, como que puedo ir y venir. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, ¿ok? Los niños entre los 6 y 10 años ya saben que la muerte es definitiva e irreversible. Ya entienden este concepto de muerte. Comprenden la diferencia entre vivir y no vivir en términos biológicos. Ya de alguna manera en la escuela empiezan a ver este, cosas de la biología, etcétera, y entonces pueden empezar a entender que si no hay pulso, que si deja de respirar la persona, que se paró el corazón y que estas son cosas eh, que nos llevan a la muerte, ¿no? Saben que las personas murieron, pero también piensan, pues eso a mí no me va a suceder, aunque entiendo que es universal, pero como que eso lo entiendo de yo como que yo no, ¿no? Hacia los 8 o 9 años ya pueden entender que también ellos se pueden morir. Sobre todo, saben que cuando algún amiguito de la escuela se muere o cuando a algún amiguito se le muere su papá, su mamá, y ven lo que están viviendo, entonces pueden entender que a lo mejor a mí esto también me puede pasar. Muchas veces en esta edad se pueden preguntar si ellos tuvieron que ver con la muerte del familiar y se desarrollan sentimientos de culpa que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Quizá la última vez que vi a mi mamá fue porque me regañó. Niño, recoge, y yo no le hice caso, y entonces por eso se murió mi mamá, porque yo no recogí lo que me dijo. Y entonces eso hay que tener mucho cuidado, hacerles entender el por qué falleció la persona, ¿ok? Porque estaba muy enferma, porque fue un accidente, ¿por qué? ¿Por qué? Marcar muy claramente el por qué y no eh, dejar que el niño viva con esa culpa. Y entonces muchas veces se empiezan a preocupar de que no hagan cosas malas o que se porten demasiado bien o que a lo mejor, ¿no? Si la mamá se murió de alguna enfermedad, que nadie más se vaya a enfermar y ya tomaste tu medicina y dame o sea, nos volvemos a lo mejor un poco hipocondriacos, perdón, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Empiezan a preguntar ya, tienen un poco de idea de que hay ceremonias y creencias religiosas, hay una cierta inquietud sobre saber ese tipo de cosas. Recuerdo cuando mi papá falleció, también lo manejé pésimamente con mi hija mayor. Ella tenía 7 años y no la llevé al velorio. Mi papá murió de una manera muy repentina, lo operaron de la vesícula, estuvo, no sé, 2, 3 días en el hospital.
era cuando te abrían todo, ya no estas operaciones de hoy en día. Y después ya el día que ya venía a casa, infarto, 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 todo el día 20,000 infartos y se murió, ¿no? Entonces fue muy inesperado y fue difícil hacerle entender que había muerto mi papá. Me recuerda uno de mis hermanos que él fue el que le dijo, yo no me acuerdo. La verdad es que yo no tengo mucho recuerdo de cómo actué en ese momento. Entonces, también hay que estar conscientes de que no vamos a tener como mucha claridad en esos momentos. Entonces, mi hija no participó en ninguno de los ritos funerarios, excepto ya cuando recogimos sus cenizas, fuimos a una misa a casa de mis tíos, ahí fue la misa, y yo llevaba la caja en mis manos. Y mi hija me dijo: "Mami, y ahí está su hígado, su estómago", o sea, no, viene como esta curiosidad de entender cómo el cuerpo físico de mi abuelo puede caber en esa cajita. Y hay que explicarles entonces lo que es, porque, pues sí, una cosa es que entiendan que hay un velorio, una misa, un entierro, pero cómo en esa cajita cabe todo mi abuelo. Y hay que explicar lo que es una cremación, lo que es las cenizas, cómo entran ahí, etcétera, ¿ok? Luego están los preadolescentes, o sea, hace de los 11, por ahí, hasta antes de los 13, 14 años, eh, que comprenden el significado de la muerte, que entienden que es universal también, que es irreversible, que terminan las funciones vitales, que entienden que ellos también pueden morir y esto les puede producir mucha angustia. Yo creo que una de las cosas que nos suceden como seres humanos ante la muerte de alguien más es tocar mi propia muerte y darme cuenta de mi fragilidad, ¿no? ¿Qué nos sucede cuando sabemos que alguien falleció de COVID? Ay, no, tengo que cuidar y sanitícense, lávense las manos inmediatamente, nadie puede salir, empezamos a tener muchísimo cuidado, ¿por qué? Porque toco mi propia muerte. Y eso sucede también con los niños, ¿no? Con los preadolescentes, hablemos de esa edad, eh, empiezan a sentir que pues ellos también se pueden morir, ¿no? De lo que sea. Si fue por un accidente, empiezan a ser un poco más cuidadosos, etcétera. También se interesan por las creencias religiosas o las creencias culturales que están alrededor de la muerte, ¿no? ¿Qué crees tú, mamá? ¿Se fue al cielo o a dónde se van o cómo se van al cielo o cómo sube el alma? Empiezan a haber una serie de preguntas, perdón, que muchas veces seguramente no estamos preparados para responder. Y muchas veces en lugar de contestar algo que, a ver, como dicen, me lo saco de la manga, es mejor decir, mira, hijo, no sé, déjame investigar y te digo. Y entonces investigamos y le decimos, podemos buscar la ayuda de algún sacerdote, algún ministro, alguien de la iglesia en cuanto a las creencias religiosas, un rabino, en el caso de los judíos, o sea, buscar a alguien de la iglesia que nos pueda ayudar, o, como les había dicho, un tanatólogo que pueda ayudar a los niños en estos momentos, ¿ok? También empiezan a pensar en que esto va a traer cambios a sus vidas y a su futuro, ¿no? La falta de un papá les va a hacer ver que, o sea, no es como los más niñitos que no ven más allá, o sea, se murió y estamos viendo este minuto, este momento. Los niños preadolescentes ya empiezan a ver qué va a pasar con mi futuro y empiezan a inquietarse y hay que tranquilizarlos. Y sí va a haber cambios. Y no va a pasar nada y aquí todo va a estar igual. No, no podemos mentirles porque no va a estar todo igual, porque hay una persona
que ocupaba un lugar en sus vidas y que hoy no está. Entonces, si murió el papá, hijo, yo voy a tener que estar yendo a trabajar y vamos a tener que encontrar la manera de estar tú y yo juntos, o tú y tus hermanos conmigo, pero yo necesito trabajar para generar dinero para poderles traer comida y pagar sus escuelas y etcétera, ¿ok? Y se van a tener que quedar con los abuelos o se van a tener que quedar con alguna persona que los va a cuidar, etcétera. Y entonces empiezan a vivir una serie de pérdidas. No viven nada más la pérdida del papá, sino que viven la pérdida del papá, la pérdida de la mamá, porque la mamá se va a trabajar, la pérdida de su vida como era, de su rutina normal, ahora están en casa de no sé quién o en su propia casa, pero alguien más los están cuidando. A lo mejor se tienen que cambiar de casa porque ya no pueden pagar el lugar, etcétera. Y hay que atender esas pérdidas y hablarlas. No les dé miedo hablar con, con sus hijos. Y cuando hablen, si necesitan llorar, lloren. Y decirles, mi amor, me duele, a mí también me duele y extraño a tu papá o a tu mamá o a quien haya fallecido, ¿no? A veces por la misma preadolescencia, se van a mostrar reacios a hablar, no van a querer hablar, pero no importa porque te están escuchando y ellos procesarán lo que tú les digas. Entonces, es importante eso. Y si de plano te dicen, no quiero hablar y van y se encierran, está bien. Aquí estoy cuando me necesites. Pero respetemos su tiempo, tratemos de darles su espacio. ¿Ok? Y pues también es importante darle seguridad de su propia vida, decirle, mira, no te va a pasar nada en cuanto a que yo voy a estar al pendiente de ti. Si Dios pensó que era mejor que tu papá ya se fuera, yo soy la que va a estar aquí a cargo de ti, ¿no? Nuevamente poderles decir cómo me estoy sintiendo yo. Y saben que es algo también muy importante, que regresen a su vida, que digo, y ahorita su vida es muy limitada porque están encerrados con nosotros. Entonces, quizá yo voy a trabajar en el encierro y ellos van a estar en la escuela en el encierro y no pueden estar viendo amiguitos, pero que hablen con sus amigos por teléfono, que jueguen sus jueguitos de videojuegos, que se coman el sándwich que normalmente se comen, tratar de que sus rutinas se vean alteradas lo menos posible, ¿no? Que es la hora del baño, es la hora del baño, no me quiero bañar, es la hora del baño. Tratar de que ellos regresen a su rutina lo más pronto posible. Ahora vamos con los adolescentes. Los adolescentes otra vez tienen plena conciencia de lo que es la muerte, ya pueden formarse una explicación tanto desde una perspectiva biológica como religiosa, como filosófica quizá, entienden su propia muerte, pueden fantasear con ella y son momentos difíciles, en muchos casos la fantasía viene con esta parte del suicidio y si yo también me voy y ya, ¿para qué quiero estar vivo? Y hay que estar muy pendientes y atentos de esto, ¿ok? Hay que ver cómo se encuentra el joven, ya es un joven, de manera, o una chica, cómo se encuentra emocionalmente. En ocasiones pueden negar su mortalidad y empiezan a hacer cosas riesgosas, ¿no? Me voy a una fiesta de COVID y qué me importa y si me da y a mí no me pasa nada. O por el contrario, se vuelven hipocondríacos y ansiosos y pueden, y nos tenemos que tomar la vitamina y tenemos que tomar esto y tenemos que tomar aquello. O sea, hay que tratar de mediar que ni se vayan para un lado ni para el otro extremo, tratar de mantenerlos en el medio, ¿no? O sea, cada quien, miren, siempre lo digo yo, pero es mi creencia y es importante que cada quien tengamos una idea de lo que es la muerte para nosotros. ¿Qué sucede cuando alguien muere? Mi creencia es que traemos un reloj de arena, por decir, y que dependiendo del tamañito o tamañote de ese reloj de arena, me voy a morir
cuando el último granito de arena caiga. Y entonces, para que eso suceda, pues me tengo que enfermar o me tengo que accidentar o algo me tiene que suceder para que ese último granito de arena caiga y yo muera. Esa es mi creencia, pero yo por favor los invito a que cada quien piense y trate de definir cuál es su creencia. Y de la misma manera se la transmita a sus hijos y ellos traten de, sobre todo ya en esta edad adolescente, de irse definiendo sus creencias de lo que es la muerte, que igual y puede ir cambiando porque pues un adolescente todavía le falta madurez para ir pensando y va a ir cambiando esta forma de pensar, ¿ok? Ante la muerte, estos adolescentes, ante la muerte de un familiar cercano, se pueden sentir muy abrumados, porque ahora sí ya hay plena conciencia de cómo va a cambiar mi vida. En muchos casos, yo, siendo ya adolescente, me tengo que encargar de mis hermanos menores o ya me toca a mí cocinar y lavar, que mi mamá antes era la que cocinaba y lavaba, porque ahora ella tiene que trabajar. Y me empiezo a enojar porque ¿por qué me tiene que tocar esto a mí?, etcétera. Entonces, sí puede ser importante nuevamente el apoyo de un tanatólogo, de un sacerdote, etcétera. Es importante ya en esta edad integrar al adolescente en todos los ritos de despedida que vayan a haber y que participe él, ¿no? Quizá, oye, ¿crees que dé su opinión? O sea, escucharlo. Yo creo que lo deberíamos de enterrar o yo creo que deberíamos de cremarlo. Bueno, es que el abuelo decía que él prefería que él participe en todo esto, ¿no? Y quizá que, pues si vamos a decir unas palabras, que él pueda ser parte de decir estas palabras, que exprese su sentir, si es que hay algún velorio. Eh, y es importantísimo, igual que con los preadolescentes, ayudarlos a retomar su vida, que su vida va a cambiar, porque pues ya son mayores y tendrán quizá que participar más en la ayuda en casa. Eh, y pero también tienen que retomar sus relaciones sociales. Los amigos en esta edad son algo importantísimo, toman la delantera ante todo. Eso y la música, yo creo que son como, bueno, y el celular, ¿no? Y entonces, pues es importante que puedan pasar tiempo con sus amigos, aunque sea por teléfono, por Zoom, por lo que sea, que puedan pasar tiempo con sus amigos, ¿ok? Bueno, espero, ahí vamos, que les vaya quedando claro cómo le decimos a un niño que ha muerto un ser querido. Bueno, lo primero es que hay que transmitirlo lo más pronto posible, ¿ok? No podemos ocultarlo y una semana después informarlo. Sé que es angustioso, que es algo que no queremos hacer, que preferiríamos no tener que enfrentar y dar esta noticia, sobre todo si es informarle al pequeño que uno de sus padres o ambos de sus padres o un hermano fallecieron. Porque no es nada más el COVID, sino es cualquier cosa, ¿no? Puede haber llevado a la muerte. No es lo más agradable. Tiene que ser esta noticia dada por alguien cercano y tiene que ser de preferencia los padres, a menos de que haya una locura que estén viviendo los papás o que también, por ejemplo, si fue un accidente y los papás están hospitalizados y no pueden dar la noticia, pues alguien más les tiene que dar la noticia. Se recomienda que se informe a la escuela lo más pronto posible lo sucedido para que puedan tomar cartas en el asunto y estén pendientes de ver si el niño muestra actitudes, si psicológicamente requiere apoyo. ¿No? Las maestras están mucho tiempo con los niños, aunque sea ahorita a distancia, están con ellos y pueden ver si hay cambios en su actitud, si están haciendo las tareas o no, si las hacían antes y ahora no, etcétera, y nos pueden retroalimentar. Puede ayudar mucho saber cómo está el niño si la escuela está atenta a ellos, ¿ok?
Muchas veces es no quiero que nadie sepa y no le quiero decir a mis amigos. Está bien, pero la escuela tiene que saber. Perdón. A lo mejor no hay que darles de golpe la noticia, ¿no? O sea, hay que ir suavecito. Sí hay que dárselas y no nos vamos a expandir en 3 o 4 días, sino en un par de horas, una cosa por el estilo, pero hay que ir darles y permitir que ellos vayan, ¿no? Hubo un accidente. ¿Y quién se lastimó? Pues tu mamá y tu papá, ¿y qué les pasó? Pues el golpe, etcétera. O sea, ir, no es nada más llegar y decir, se murieron tus papás. O sea, vamos a ir permitiendo también que ellos vayan haciendo preguntas para ir respondiendo de alguna manera. Es importantísimo que sepan la verdad sobre lo sucedido. ¿Ok? Un accidente, fue un suicidio, fue una enfermedad, se contagió de COVID, etcétera. Para que el niño pueda entender e integrar, tiene que saber la verdad. Dentro del taller de pérdidas que yo doy, que les comento que estoy a punto de comenzar, empieza el próximo lunes, por si alguien está interesado, con mucho gusto les puedo proporcionar información. Hay una de las sesiones trata específicamente sobre el suicidio. Y hay un video que les dejo de tarea donde la persona que habla dice que su papá se suicidó cuando él tenía 8 años aproximadamente y su mamá le dijo que se había enfermado y se había muerto. Y en el velorio, el niño andaba por ahí, ¿verdad? Nomás dando vueltas y alguien comentó que qué barbaridad el suicidio. Y eso fue suficiente para que esta persona creciera el resto de su vida sin creer, sin confiar en nadie. Y fue un problema que tuvo que trabajar psicológicamente por mucho tiempo. Tenemos que ser, por muy doloroso que sea, queremos evitarle el dolor a nuestros hijos, pero no podemos. Y necesitamos que ellos sepan la verdad para poderla integrar, para poderla comprender, apoyarlos de la mejor manera posible. ¿Ok? La mentira no nos va a ayudar. Eso es algo importantísimo. Y nuevamente, volviéndoles a explicar que la muerte es irreversible, que es definitiva, que terminaron las funciones del cuerpo, que la razón por la que murió fue esta o aquella, etcétera. Estos cuatro elementos que son importantes, ¿no? Que pueden saber los niños. Como les decía, nos podemos apoyar en la naturaleza. ¿Te acuerdas el día que se murió el pajarito, que nos encontramos el pajarito muerto en el parque aquel día y lo enterramos y y pues ya no se podía mover, estaba tiesito, etcétera? Usar estos ejemplos, ¿no? O el día que se murió tu perrito. Tratar de usar estos ejemplos para que puedan ellos comprender qué es lo que está sucediendo. También es importante que compartamos nuestras creencias religiosas y espirituales, pero primero hay que dar esta explicación física de la muerte, ¿ok? La muerte es universal, la muerte es irreversible, las funciones del cuerpo cesan, el corazón deja de latir, el cerebro deja de funcionar, el pulso ya no hay, etcétera, ya no respira, porque de repente usamos metáforas y eso puede confundirles. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con el uso de metáforas. Yo hay una metáfora que uso mucho y bueno, no yo, o sea, en tanatología hay una metáfora que se utiliza mucho que puede ayudarles a que los niños comprendan y es el caso de la mariposa. Por eso la mariposa es un símbolo de la tanatología. Y lo que hacemos es explicarles, miren cómo la oruga es este gusanito y crea su
¿cómo se llama esto? Bueno, su caparazón se me fue el nombre ahorita. Su caparazón que crea donde empieza a transformarse. Y eso es como nosotros somos como esta oruga, que creamos nuestro caparazón y vamos creciendo y nos vamos transformando y vamos creciendo y vamos aprendiendo, etcétera. Y cuando llega el momento de partir, que ya estamos listos, abrimos el caparazón y salimos y volamos como mariposa. Y el caparazón, que es nuestro cuerpo físico, es lo que se queda con la tierra. Y ya sea que lo cremamos o lo enterramos, y aquí se queda. Y el alma, que es como la mariposa que sale libre, es lo que sale volando. ¿Ok? Eso puede ayudar, pero hay que tener mucho cuidado para no confundirlos y primero haberles explicado como esta parte física, ¿no? Que ya hemos hablado. Si el niño muestra sentimientos de culpa, es importantísimo hacerles entender que no son responsables de la muerte del familiar. Vamos a irnos a un caso extremo. Por ejemplo, el niño dejó el juguetito y el papá se resbaló con el juguetito, se cayó, se pegó en la nuca y se murió. Y entonces, no, por mi culpa, porque yo dejé el juguetito. No, era su momento de partir. Su alma ya estaba lista, su reloj de arena fue la última arenita que salió y entonces falleció la persona. ¿Ok? Hay que quitarles toda sensación de culpa. La culpa no sirve de nada. Nadie queremos que nuestros seres queridos mueran. Y nosotros mismos, si hay culpa, por favor, trabajémoslas. Yo siempre les digo, bueno, aquí no tengo ahorita mi bote de basura, pero cuando hay un bote de basura, lo levantan y ahí tiran la culpa. La culpa no sirve de nada. ¿Ok? Es muy importante esto. Ni yo, ni mi hijo, ni nadie. Eso era lo que tenía que suceder. Es fundamental poder dar seguridad y protección a los pequeños, a los niños, a todos los hijos, ¿no? Hacerles sentir que van a estar bien cuidados, que quizá las cosas van a cambiar, pero que van a estar bien. Y bueno, va a haber temor de que quizá otro familiar cercano pueda morir. Tratemos de tranquilizarlos y decir, mira, yo aquí estoy ahorita y yo soy quien te va a cuidar. Si la vida decidiera que yo tuviera que partir, pues tendría que partir, ¿no? Va a haber niños que digan, es que si mi papá se murió, eso quiere decir que tú también te puedes morir. Pues sí, yo también me puedo morir, pero me estoy cuidando, estoy saludable en este momento y me voy a cuidar para estar contigo por mucho tiempo, ¿no? Y tratemos de hacerles ver toda la red de apoyo que hay, y también están tus abuelos y tus tíos y tus primos, y como aligerarles esto con toda la gente que está alrededor. Se pueden inquietar ellos nuevamente por el futuro, que esto, ¿no?, se desbarate ya toda su vida y ya nada va a importar, porque entonces yo ya no, lo que yo quería ya no se va a poder hacer. Pues habrá cosas que ya no, pero habrá cosas que sí, y tu vida va a seguir, quizá de una manera diferente, pero va a seguir de la mejor manera posible. No podemos mentirles en que nada va a cambiar, de que aquí esto va a ser Disneylandia. No, no, a veces para que no sufran, quiero un dulce, sí, mi amor, aquí está. Y quiero no sé qué, sí. Y quiero un juguete, sí, mi amor. No podemos llenarles el duelo con cosas. Ellos van a tener que sentir la ausencia, como ustedes también. Eso es importantísimo. Y el duelo, acuérdense que les he dicho, un duelo dura entre 1 y 2 años. Quizá en los niños sana un poco más rápido, pero pues va a llegar el cumpleaños del papá o el Día de las Madres y ya no está la mamá, y ese primer Día de las Madres, y bueno, ahorita estamos en encierro, nuevamente ahorita estamos viviendo algo invivible, pero algún día
va a haber el festival del Día de las Madres al que tienen que ir con la mamá y la mamá se murió. Y entonces, pues habrá que ver qué podemos hacer, ¿no? El papá pedir permiso para que pueda ir en lugar de la mamá, o la abuelita que pueda ir en lugar de la mamá, o ni modo decirle, tienes que ir al festival sin tu mamá. Pero vas a cantarle y ella donde esté va a recibir todo tu amor y tu energía y todo tu canto. ¿Ok? Pero van a vivir estos momentos de incomodidad, de dolor, de tristeza, de enojo, porque finalmente van a vivir las mismas etapas de duelo que vivimos todos. La negación, la negociación, que ya les he hablado de esto, el enojo, se van a enojar, ¿por qué te moriste? Y se van a enojar con Dios y se van a enojar con ustedes, o sea, va a haber enojo, por supuesto. Y necesitan sacar el enojo. ¿Cómo? Pues haciendo ejercicio, escribiendo. Ahorita les voy a comentar un ejemplo, déjenme ver. Uy, ya se nos está yendo el tiempo, pero tengo un libro, un librito electrónico que les puedo compartir. Si alguien quisiera o necesitara este material, porque sirve para niños chiquitos como para niños ya más adolescentes, porque nos ayuda a sacar el enojo. Bueno, termino nada más con las etapas del duelo. La tristeza, el llanto, el dolor, no podemos evitarlo. La depresión, esa depresión de que, ay, hoy no me quiero levantar. Y también respetarle sus tiempos. Y finalmente la aceptación y la esperanza de que van a volver a estar bien, de que su vida se va a acomodar como sea. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto me despido. Discúlpenme que creo que me tomé un poquito más de tiempo. Me despido agradeciendo a Miguel Baitz, que es el líder de este proyecto, a todo el equipo de Expert TV, especialmente a Sam, que está en la producción, y a todo su equipo también. Muchas gracias. Y nos vemos el jueves próximo para otro interesante programa. Y si requieren este material, con mucho gusto escríbanmelo a mis redes sociales, que ahí están, o al Facebook, donde están viendo el programa, y yo con mucho gusto les comparto este material. Me dan su mail o su WhatsApp y yo con mucho gusto se los comparto. Muchas gracias. Soy Lisa Macari. Nos vemos.